Es una semana futbolera. Bueno, se inauguró este jueves el Mundial de Fútbol, que por tercera ocasión se inaugura en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, lo que marca, por supuesto, un muy importante récord en el planeta. Y sí, hay mucha información que tiene que ver con el fútbol, con la selección mexicana que ganó a 2-0, pudiendo ganar, pudiendo golear y pudiendo dar pues un acto de autoridad en el arranque del Mundial, Obed. Que pudieron hacerlo, no quisieron, yo creo, ¿no? No quisieron, y eso siempre frustra a quienes nos gusta el fútbol. Carajo, tienes a un rival débil, tienes una ventaja de 2 jugadores y te echas hacia atrás. Sí, fue una tontería, la verdad. Sí, yo también coincido contigo. Ese partido era fácil, un 4-0, yo creo. Fácil. Aún un 3-0. Ya ha estado bien. Con un 3-0, pues inicias el Mundial mandando un mensaje de autoridad, que es un equipo que tiene hambre de ganar. Siempre es mejor, evidentemente, ganar que empatar. Totalmente. Y perder. Pero teniendo las condiciones para ganar con mayor contundencia, pues no lo hicieron. Tu hormiga González entró unos minutos, no tuvo oportunidad. Nada más tuvo una, creo que ahí se enredaron en el área y todo eso, y ya. Fue lo único que tuvo. El Piojo Alvarado, y sin embargo Piojo jugó bien. Sí, pues fue el del segundo pase del gol. Sí. El centro. Pero casi siempre estuvo defendiendo prácticamente todo el juego. Estuvo como contención realmente, ¿no? Sí, el caso es que, sin embargo, hay información que no solamente tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con asuntos relevantes, y bueno, de esta manera le damos a usted la bienvenida a 7 días en este espacio de información sobre los trabajos que nuestros compañeros de Sin embargo elaboran para usted. Y después de los periodistas, usted sabe que tiene todos los viernes una cita, ahora con una muy buena helada, y si a usted no le interesa el fútbol, pues aquí puede estar perfectamente viendo 7 días. Así es, Álvaro, vamos a un pequeño corte y volvemos para hablar, sí, sobre temas, pero también con una óptica muy distinta, ya lo va a ver, ahorita volvemos. Pues bien, antes de entrar a lo que habíamos estado diciendo de los partidos del Mundial, hubo un evento este fin de semana pasado que pues evidentemente todo se conjuga en un entorno que también marcó la Semana Mundialista. Hablo de esta cena que organiza Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México, como parte de la America Society, que es una cena, Álvaro, en donde nuevamente vemos cómo se van articulando, conjuntando distintos grupos de la derecha internacional, bueno, de la derecha mexicana particularmente, auspiciados por Ricardo Salinas Pliego, y donde vimos que estuvieron pues los que, como les dice Alejandro, los TV aztecos, ¿no? Hay distintos conductores políticos del PRI y del PAN en una cena, en un momento en el que vemos estas articulaciones, y luego días después la presidenta saca este mensaje en donde Ricardo Salinas Pliego dice que hay que ser más duros, más fuertes en las movilizaciones, y luego vemos este sujeto ahí queriendo pavonearse en el partido inaugural. Son, yo creo que 3 momentos que no puedes desarticular y no puedes verlos de manera aislada. ¿Tú qué piensas, Álvaro? Si el representante del partido de Donald Trump, el Partido Republicano, exacto, convoca y asiste las cúpulas de la extrema derecha en México, pues hay que poner atención, porque en efecto, aunque es una cena anual que tiene muchos años que se lleva a cabo, y aunque efectivamente es un organismo privado que se llama American Society, no puede perderse de vista que su presidente, Larry Rubin, ha sido por muchos años el representante del Partido Republicano en México. Y los asistentes a esa cena anual, pues claramente son personajes que representan
a la extrema derecha en México, no solo la panista, no solo la priista, también la empresarial, como lo acredita la presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial y expresidente de la Coparmex. Ni tampoco hay que perder de vista cuáles son los patrocinadores, pues son los grupos financieros, los grupos empresariales, grupos financieros transnacionales como BBVA, como Banamex, como Grupo Azteca, Grupo Salinas con su Banco Azteca y sus canales de televisión. Es decir, se trata de una articulación entre la extrema derecha de Estados Unidos y la extrema derecha de México. No puede pasar desapercibido eso. Entonces, claro que tiene una enorme relevancia. Tiene una enorme relevancia y decía, a partir de ese momento, en los tiempos en los que se da, y luego este mensaje, la manera en la que hemos visto cómo Salinas Pliego, no digo que esté detrás de las movilizaciones que se han hecho, lo que estoy diciendo es que sí está usando a sectores que simpaticen con él a que lo hagan de una manera más fuerte. Eso lo da a conocer en la conferencia y también lo hemos visto cómo empezó a hacer política aprovechando esto, la reunión que tiene con Mikel Arriola, exfuncionario peñista, en donde que lo invita a la inauguración del Mundial. Él dice que como representante de cierto sector, después Mikel Arriola. De los mexicanos trabajadores. ¿Qué carajos es eso? Está loco. Bueno, tanto que tiene que desmentirlo el propio Mikel Arriola. No es representante más que de sí mismo y de sus intereses facciosos. Tal cual, y lo vemos en este ingreso al Mundial, a la inauguración donde lo abuchean y demás. Ciertamente es un seguimiento que das a este sector, pero tampoco podemos pasar por alto el que se está articulando en torno a Larry Rubin, porque no es la primera vez que organiza una cena y que hace política. Ya lo hizo previamente y recordemos que fue uno de los asesores de este partido México Republicano, ¿no? Efectivamente, Larry Rubin, que tiene la nacionalidad mexicana, igual que la estadounidense, participa en la creación o la intención de crear un partido político en México, México Republicano, claramente pro-Trump, tanto que por eso escoge la palabra republicano, y su dirigente, que es un expriista, Iván Peña Neder, no sale de Estados Unidos. Uno, por lo que sube en sus redes sociales, se la pasa más tiempo en Estados Unidos que en México. En buena medida, por eso fue un rotundo fracaso este proyecto. Pero Larry Rubin era asesor, junto con el representante del Partido Demócrata en México, Grisha Richter, quien es secretario general de esta entelequia que se llama México Republicano. Pero el hecho de que no haya tenido éxito no significa que no haya que poner la atención. El propósito de tener en México la ultraderecha estadounidense, pues eso está acreditado, y de eso trata justamente el reportaje que presentamos enseguida, Obed. Sí, este es un trabajo de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar Reséndiz. Vamos a verlo y volvemos. El empresario Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México y aspirante a congresista en Estados Unidos, lleva años intentando articular una red empresarial, partidaria y mediática en favor de los ideales de la extrema derecha, la cual anualmente se reúne en una cena que está patrocinada, entre otros, por Ricardo Salinas Pliego. Este año, la gala tuvo lugar el pasado 6 de junio, durante la cual Rubin expuso sus intenciones injerencistas bajo la propuesta de un tratado de lucha contra el crimen. De nacionalidad mexicana y estadounidense, Rubin es cercano al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, con quien ha organizado estos eventos que son utilizados por la oposición mexicana para atacar al gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Bajo el pretexto de celebrar el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, la gala reunió a representantes de empresas como Interceramic, La Moderna, TV Azteca, Amazon, ADN Noticias, de los bancos BBVA, HSBC, Banamex,
Banco Azteca e incluso organismos como Coparmex. Este lunes, la mandataria federal se refirió a la llamada Gala American Society, de la que consideró que asistieron en su mayoría integrantes del PRIAN, con el propósito de afectar a su gobierno y la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Fueron los representantes del PAN y del PRI. No sé si estaba MC, no sé, pero fue el PRIAN. Por eso digo, son sectores que se juntan con el objetivo de afectar al gobierno y la relación bilateral, dijo. Y en efecto, a la cena acudieron Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, dirigente del Partido Acción Nacional, la también panista Mariana Gómez del Campo, Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional, según dio a conocer el periodista Alejandro Alegría en un texto que publicó el diario La Jornada, además de Ricardo Anaya, Lili Telles, Rosario Robles y el diputado Sergio Mayer. Rubin, además de un activo empresario y político estadounidense, buscado involucrarse directamente en la política mexicana a través de la creación del partido México Republicano, que pese a que no logró obtener su registro por falta de afiliaciones, sobrevivió como una organización con fines políticos, que está buscando establecer alianzas electorales con el PRI y el PAN, además de las que ya mantiene con Salinas Pliego, quien es uno de los principales promotores mexicanos de la red de ultraderecha Atlas Network. Atlas Network es una agencia internacional de derecha que utiliza la desinformación para combatir el avance de los gobiernos de izquierda, como el que actualmente encabeza la presidenta Sheinbaum. En este sentido, Salinas ha impulsado varias iniciativas alineadas a Atlas Network, como el Centro Ricardo Salinas, Caminos de la Libertad y la Universidad de la Libertad, que sirven de plataforma para la difusión de las ideas de libre mercado impulsadas por dicha organización. A partir de que la presidenta de México presentó en la conferencia de prensa mañanera una canción de Julieta, interpretada por Julieta Venegas y con jovencitas de un coro hermoso para mí, y la canción en sí misma hermosa, compuesta por Patita de Perro, que es un grupo poblano que hace canciones para niñas y niños, se generó en ciertos espacios una crítica de cómo puede ser posible que esa sea la canción del mundial y que solamente sea para mujeres. Momento, primero, no es la canción oficial del mundial. Punto número 2, pues es una interpretación de Julieta Venegas con otras jovencitas sobre el fútbol, como hay tantas canciones que se han hecho, Obed, en torno a este acontecimiento mundial. Claro, y además las niñas, las mujeres también tienen esa afición hacia el deporte, incluso muchas veces mayor. Por ejemplo, a mi hija, el fútbol es algo que le apasiona muchísimo más que a mi hijo mayor, la verdad. Le encanta ver los partidos, me cuenta cuestiones de Messi, de Ronaldo, y no veo cuál sea el problema de una canción que, como dices, no es la canción, ni siquiera es la canción oficial, pero ya están hablando de división entre hombres y mujeres, de una canción por que los comunistas, la presidenta comunista está impulsando como la oficial. Toda una narrativa en torno... Muy mentirosa. Sí, una narrativa muy mentirosa y muy sensible. Me salieron estos grupos de ultraderecha en relación a... Es una canción. Sí, es una canción. Lo platicaba yo con mis hijos también, porque entonces, a ver, es una canción como ha habido como hay otras composiciones muy padres y presentadas hasta por la propia presidenta de México. Por ejemplo, un creador de Puebla hizo una muy padre exposición. Otro chavo, no sé si sea chavo, de León, Guanajuato, sobre el orgullo de ser mexicano en el mundial. Son expresiones que se dan, pero en el caso de la canción que es un homenaje de Julieta Venegas a las mujeres, yo no veo por qué tengan que intensear
tanto, pues es fundamentalmente de este pensamiento ultraderechista. Totalmente, Álvaro, y creo que es importante ponerlo en ese contexto y no dejar desapercibido, porque son cierto tipo de discursos que permean y que permiten anidarse en contra de distintas expresiones, y aquí los hemos estado exhibiendo, y en ese sentido les dejamos este trabajo que preparó la unidad de datos, nuestro compañero Arturo Daen, y volvemos. En redes sociales circulan muchos videos y mensajes criticando la canción La Niña Futbolista, interpretada por Julieta Venegas. ¿Tú ya la escuchaste? Para la música siempre hay diferentes gustos y opiniones, pero aquí te queremos alertar sobre algo que detectamos en redes sociales, que cuentas afines a la derecha se movilizaron en conjunto para lanzar una ola de mentiras y mensajes machistas contra la canción, principalmente porque fue promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum y presentada a la conferencia mañanera. Varios de estos tweets y videos con desinformación provinieron de perfiles en X que forman parte del aparato de propaganda y desinformación de Ricardo Salinas Pliego, del que ya te contamos en el especial Huevos de Araña, de Sin embargo Lab. Por ejemplo, la cuenta troll de Emilio Vallejo Rangel, que apoya a Salinas Pliego rumbo al 2030, mintió diciendo que la presidenta Sheinbaum había impuesto el tema como canción oficial del Mundial. Falso, la canción forma parte de las actividades culturales promovidas por el gobierno federal en torno al Mundial, pero no es una canción oficial del torneo. Rangel también acusó que la canción supuestamente promovía el odio. Falso. En la canción, de hecho, se promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El conductor René Franco dijo que la Ciudad de México había decidido lanzar una canción para celebrar la Copa del Mundo que se llama Tierra de Esperanza. Falso también. La canción se llama La Niña Futbolista. Es un cover del grupo Patita de Perro y no fue promovida por el gobierno de la capital del país. Cuentas como La Derecha Diario publicaron que la canción supuestamente había acumulado miles de reacciones de no me gusta. Falso. YouTube desactivó desde 2021 la visualización pública del total de dislikes de un video. La cuenta Mr. Cívico, que promueve a Salinas Pliego y a movilizaciones contra el gobierno como la de Mexicanos al Grito de Paz, publicó al menos 5 tweets contra la canción. En uno de ellos, una mujer en un video dice que supuestamente Julieta Venegas había criticado a la gente por no entender su canción. Falso. No hay rastro de que Venegas hiciera esa declaración. Ella solo insistió en que la canción busca inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos. Incluso el medio Radio Fórmula mintió al decir que Jimena Sariñana había calificado como pésima la decisión de lanzar La Niña Futbolista, cuando en realidad dio su apoyo a Julieta Venegas. Cuentas anónimas difundieron múltiples mensajes machistas y de odio contra la canción. Comunicadores y políticos de derecha como Ana Lucía Medina, René Franco y Mónica Garza también la rechazaron. Y ante la ola de mentiras y ataques, en el link oficial de la canción se desactivaron los comentarios, aunque hasta la mañana del 8 de junio ya tenía 2.1 millones de visualizaciones y más de 17,000 me gusta. El que nos guste el fútbol, que disfrutemos de ese deporte, aunque ya no lo juguemos, por lo menos en mi casa yo ya me descuaderno si pateo el balón. No podemos perder el sentido crítico de lo que implica el gran negocio del fútbol. Tampoco de criticar cuando la selección no funciona bien o cuando sus directivos están pues fallando y las empresas que controlan este gran negocio se hinchan de dinero. Hay que verlo siempre todo con sentido crítico. Y en este sentido, pues nuestra compañera Dulce Olvera preparó un reportaje, Obed, que tiene que ver con eso. Sí, como, Televisa a través de ViX en este mundial prácticamente tiene todo el derecho de transmisión de todos los partidos, ¿no? A través de esta plataforma que, por cierto, ayer estuvo fallando terriblemente. ViX, y vi quejas en redes sociales diciendo, pues, o sea, ustedes son los únicos que tienen este canal, no tienen la infraestructura para soportar lo que sucede ahí, porque vi que se andaban quejando mucho en Profeco. Bueno, está esta situación. Televisa, que es investigada, Emilio Azcárraga,
en el marco del FIFA Gate es la que obtiene estos derechos de transmisión. Antes los tenía, si mal no recuerdo, Sky, ahora es ellos lo que lo van a transmitir en su totalidad, y pues evidentemente eso implica todo un negocio, porque sí, algunos partidos se van a transmitir en televisión abierta, pero son unos pocos cuantos de los totales, y es lo que dices, al final lo que Son 32 partidos de 104. o sea, una tercera parte. Sí, solamente en televisión abierta, tanto en Televisa como en TV Azteca. Pero quien quiere ver todos los juegos del Mundial, los 104 partidos, Es en esa plataforma. tiene que pagar. Así es, y esa es una cuestión que mucho se ha cuestionado la manera, porque pues, la Copa del Mundo en teoría se plantea como llevar el fútbol para todos, poder disfrutar un deporte, pero eso digo, es en el discurso idílico. Los hechos, con lo que hemos visto, es un negocio para quienes adquieren los derechos y un negocio para la FIFA, que hemos visto que han establecido en conjunto con las autoridades, por ejemplo, operativos de que no se puede transmitir en restaurantes si no tienen un tipo de licencia, que no puedes estar utilizando cierto tipo de palabras en una cuestión que ellos consideren que es lucro, una serie ahí de regulaciones, que diría más bien prohibiciones, que demuestran pues básicamente que lo que quiere la FIFA es un super negocio. Si de por sí ya es redondo, ahora ellos lo están tratando de explotar aún más, Álvaro. Efectivamente, es un gran negocio que juega también con la ilusión de la gente. Sí. La ilusión de ver a la selección mexicana, a ver si por fin, ahora sí, pasa a la siguiente ronda. Si vuelven a cuartos, ahora sí. Sí, a cuartos de final. Bueno, y pues ahí nos tienen pagando para ver todos los juegos, aunque muchas veces hasta por falta de tiempo no los ves. Pues sí. No los ves, ¿no? Entonces, bueno, pero este es un trabajo de nuestra compañera Dulce Olvera, justamente con esto que tiene que ver con el Mundial que el día de ayer, jueves 11 de junio, comenzó. El acceso al Mundial de Fútbol 2026 no solo será elitista por los altos costos de venta y reventa de los boletos, sino también porque las transmisiones por televisión no serán asequibles para todos. Esto tanto por el pago de suscripciones en plataformas como por la brecha digital. Aunque 8 de cada 10 mexicanos tiene acceso a Internet, solo el 32% de los hogares tiene servicio por streaming, lo cual se reduce aún más a 8.4% en el ámbito rural, de acuerdo con el INEGI. Sí, el duopolio de Televisa y TV Azteca transmitirá los partidos de la selección mexicana y la gran final por televisión abierta, pero la plataforma de pago ViX es la única vía para ver los 104 partidos completos. Esta exclusividad se permite a pesar de que su dueño, Grupo Televisa, está bajo investigación del gobierno de Estados Unidos por el caso de presuntos sobornos FIFA Gate. Por el otro lado, la televisora de Ricardo Salinas Pliego no tiene una plataforma de streaming propia, por lo que su única apuesta son sus dos locutores reconocidos, Cristian Martinoli y Luis García. Rubén Vázquez, académico de la UNAM especializado en comunicación digital, comentó estos dos casos de las televisoras nacionales. Que si bien está bajo investigación, pues como no ha sido declarado culpable y no ha sido declarado y no hay una sentencia ni mucho menos, pues entonces puede actuar, ¿no? Porque se presume inocente, en fin, ¿no? Además es una cuestión de dinero. Y lo que sí a mí me extraña muchísimo es que, bueno, no me extraña, sí, ¿no? Pues, es que TV Azteca ya no esté dando batalla, ¿no? Es un hecho que la situación de TV Azteca en este momento pues no es la mejor económicamente. Toda la serie de sanciones y multas y recargos que ha tenido que pagar TV Azteca, me parece que es fundamental en este caso que deben hacerlo, y yo me imagino que en ese sentido, que además pues es una televisora que también va a la baja, no hayan buscado una manera de ser más competitivos durante el Mundial. Y básicamente toda su apuesta la tienes en Martinoli y en Luis García. Eso es lo único que de lo único que pueden apostar en este caso, ¿no? Entonces, por supuesto, por una parte tienes un grupo de medios, una televisora gigantesca, cuyo poder ha ido debilitándose, sí,
pero que todavía tiene un montón de recursos para pelear en tribunales y alargar juicios y extender presentación de pruebas, alegatos y demás recursos legales hasta el infinito. Y por el otro lado, para quedarse precisamente con un evento que en donde quiere ser bastante competitivo en el mundo del streaming. Y por el otro lado, pues tienes una televisora con un par de locutores muy famosos que pues prácticamente son los que le gustan a todo el mundo, pero sin una real estrategia digital para competir en este caso, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué es lo que sucede, porque si bien Televisa va a tener todos los derechos y está apostando durísimo para impulsar su servicio de streaming frente a las plataformas que ya tienen una plena dominación del mercado, pues TV Azteca seguramente se le va a ocurrir por ahí a alguna cosa, pero pues así como lo estoy viendo, yo creo que ya está fuera de la jugada. Además de ViX, la plataforma de videos YouTube de Google se asoció con la FIFA para que las cadenas de televisión que poseen los derechos de transmisión compartan en sus canales de esta plataforma los 10 primeros minutos de los partidos en directo. Pero para 2027 será Netflix quien cuente con la exclusividad de la CONCACAF, es decir, los partidos de la selección mexicana. Esta prioridad hacia las plataformas digitales se da en el marco de la caída en el consumo de tele abierta y de tele de paga. En diciembre de 2025, la participación de streaming en México se ubicó en un 24.3%. Así lo muestran cifras de la consultora Nielsen. Entre este 24.3% de streaming, el 12% ve YouTube, 5.3% Netflix, 0.8% Prime Video, otro 0.8% Disney, 0.5% HBO y otro 0.5% ViX, así como 0.5% View Plus y otro 0.5% Roku, así como 3.3% otros. Es decir, concluyó el académico Vázquez, el fútbol que antes era una especie de pegamento de la identidad nacional, de repente ya no va a estar al alcance de todos los mexicanos. Al menos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el gobierno federal anunció que se podrá disfrutar gratis de estos 104 partidos del Mundial a través de pantallas que serán instaladas en el Zócalo capitalino, el Parque Fundidora y la Plaza Liberación. Va muy unido este otro trabajo a este primero que les pasamos en este momento. Este otro que también prepara nuestra compañera Dulce Olvera se centra en la figura de Emilio Azcárraga, los cambios que tuvo que hacer Televisa los cambios en su estructura interna, pues para evidentemente volver a mantenerse a flote, obtener ganancias en este mundial, como todos se dan los cambios a partir de la investigación que hace el gobierno de Estados Unidos en el marco del FIFA Gate, como es Emilio Azcárraga sujeto de estas investigaciones y empieza a compartir el timón con quienes realmente siempre los ha compartido, ¿no? Que es con Bernardo Gómez, uno de sus amigos, que es oligarquía que ha dirigido durante muchos años Televisa, pero hacen este tipo de cambios como muy hacia afuera, para que vean que están como renovándose o al menos atendiendo a las investigaciones, pero hacia adentro pues se mantiene, digamos, en los mismos términos, y Televisa pues se mantiene ganando, o al menos se va a mantener ganando en este mundial, Álvaro. Sí, naturalmente. Como en los dos anteriores mundiales, en 1970 y en 1986, Televisa es la preponderante. Uh-huh. Por supuesto está TV Azteca, que va a transmitir también, está transmitiendo otros juegos, pero la gran cadena que ha controlado el gran negocio del fútbol en los mundiales y en la cotidianidad futbolística de México es Televisa, ahora encabezada por Emilio Azcárraga Llán. No está en la presidencia del Consejo de Administración de Televisa, porque efectivamente está bajo investigación por corrupción, pero están sus achichincles. Sí, efectivamente, se cambia la distribución accionaria, pero el dueño sigue siendo Emilio Azcárraga Llán. Tiene
a los que se denominan Cuatro Fantásticos. Exactamente. Los Cuatro Fantásticos que, incluyendo a Emilio Azcárraga, han estado con él desde que él asumió la presidencia del Consejo de Administración de Televisa y de otros negocios a la muerte de su padre, el Tigre Azcárraga, que se decía soldado del PRI, y lo fueron, lo siguen siendo todavía de una manera muy mañosa, pero pues este es otro trabajo también de Dulce Olvera como camaleón astuto, como se cabeceó este reportaje. Pues sí, Televisa cambia su estructura accionaria. ¿Con qué objetivo? Pues con el propósito de ganar más en medio de una crisis que Televisa también vive. Exactamente, Álvaro. Pues vamos a ver este trabajo de Dulce Olvera y regresamos. Grupo Televisa, otrora gran imperio de la familia Azcárraga, diversificó a sus dueños en vísperas de transmitir en exclusiva los 104 partidos del Mundial de Fútbol 2026. Esto mientras sigue bajo investigación en Estados Unidos por el caso de corrupción del FIFA Gate. Televisa, siempre apoyada en una regulación de telecomunicaciones permisiva, ha pasado de ser el soldado del PRI a sobrevivir a la competencia del streaming de transnacionales como Netflix y YouTube respecto a su plataforma ViX. Esta transición también se ve reflejada en sus actuales principales accionistas y miembros de su consejo de administración. Pasaron de estar los Azcárraga durante 3 generaciones a los denominados Cuatro Fantásticos, el círculo más íntimo del heredero Emilio Azcárraga Gin. En octubre de 2024, Azcárraga Gin renunció a la presidencia ejecutiva a la espera de la resolución del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre estos presuntos sobornos millonarios que una subsidiaria de Televisa habría dado a la FIFA para obtener los derechos de transmisión de este mundial y el de 2030. Pero además de renunciar, mediante una redistribución de acciones, compartió el timón con su mejor amigo, Bernardo Gómez Martínez, y con su abogado personal, Alfonso de Angoitia Noriega, ambos ahora copresidentes ejecutivos. Con ello, no perdió todo el control de su empresa familiar, sino que en medio del FIFA Gate redistribuyó el riesgo ante los ojos de sus grandes inversionistas, como Fintech o BlackRock. Esto por supuesto rumbo a las grandes ganancias estimadas en el Mundial de la FIFA este verano. Así nos los explicó Fernanda Hoppenheim, codirectora ejecutiva de la organización Poder. Y es que de hecho, Azcárraga Gin sigue siendo el presidente de Grupo Yamani, propietario del Club América y el Estadio Azteca. Concluir que el control que tiene la familia Azcárraga sigue siendo muy, muy importante, ¿no? Si bien es cierto que se ha distribuido un poco más, Emilio Azcárraga sigue teniendo muchísimas más acciones que el resto de los accionistas principales. Y eso creo que es un dato no menor. Es decir, que se ha hecho, digamos, como mucho ruido, se ha estado platicando mucho de esta venta, que en definitiva sí es importante y sí cede ciertos poderes a los actuales copresidentes, pero eso no quiere decir que ha sido una cesión total del control por parte de la familia Azcárraga a otros actores, ¿no? Creo que se da sobre todo por una estrategia de distribución del control, pero eso también implica una distribución del riesgo, ¿no? Cuando tenemos el control muy concentrado, el riesgo para esos accionistas mayoritarios ante cualquier problemática de la empresa, desde una demanda hasta temas incluso del flujo financiero, o sea, del manejo del capital, vamos a decir así, de la empresa, pues también se concentra mucho el riesgo, y en el caso de una redistribución de las acciones, pues también el riesgo se distribuye un poquito más. En este caso, además, los dos codirectores, ¿no? Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, van a tener o ya tienen a partir de esta compra poder de decisión sobre quiénes conforman el Consejo de Administración. Es decir, que también esa decisión de gobernanza, que es clave para cualquier empresa y sus acciones. En efecto, Azcárraga Gin les vendió más de 26,000 millones de acciones Serie A Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Esto con poder de voto compartido, de acuerdo con la Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos.
Pero Azcárraga Gin aún posee el 19.8% del total de acciones de Grupo Televisa y cuenta con el poder tanto de voto exclusivo como de voto compartido en el Consejo de Administración. Además, estos otros dueños son viejos conocidos. Desde la llegada de Acción Nacional al poder, Bernardo Gómez se ha encargado de las relaciones políticas. Como vicepresidente de Televisa, besó la mano de Marta Sagún en 2002 por la reducción de tiempos oficiales en tele abierta. Después, fue parte de la delegación mexicana en una cena en la Casa Blanca con Donald Trump en el año 2020. Y recientemente en el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido visitas a Palacio Nacional. Por su parte, el abogado Alfonso de Angoitia fue nombrado al inicio como director financiero para reestructurar la deuda heredada durante la sucesión y luego fue nombrado vicepresidente ejecutivo. A los otros dos fantásticos, Jaime Dávila y José Bastón, se les pidió la estrategia hacia el extranjero y supervisar la programación y la producción respectivamente. Estos cuatro fantásticos fueron los testigos de boda de Azcárraga Gin a inicios del milenio, y es que esta amistad los acercó a los puestos directivos de la empresa. El libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, de Fernández y Paxman, publicado por Grijalbo en el 2000, así lo dice. De Angoitia, Gómez y Bastón, todos en sus 30s, constituían la nueva generación de liderazgo ejecutivo, pero los tres habían ganado sus puestos, en gran parte, debido a su cercana amistad con Emilio. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, mantuvo a distancia a su hijo Azcárraga Gin en la vicepresidencia de programación, pero antes de morir, habló con el presidente Ernesto Zedillo para asegurarle que, pese al endeudamiento de la empresa, su hijo quedaría al frente. Con el semblante enfermo, en marzo de 1997, lo ungió en una videoconferencia transmitida por el noticiario 24 Horas, conducido por Jacobo Zabludovsky, para que asumiera los retos de la televisión por cable y satelital, que entonces necesitaban, dijo Milmo, sangre joven, agresiva y espero que inteligente. Más de 20 años después de que Azcárraga Gin tomó la presidencia, los retos ante la competencia global del streaming y una acusación a la empresa de presuntamente dar sobornos para obtener los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol también requirió sangre agresiva e inteligente, pero cercana. Es decir, escándalos de corrupción ha sido siempre el impacto global que eso puede tener, por ejemplo, para una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y en otras bolsas, incluyendo la mexicana, que tiene, por ejemplo, inversionistas como FinTech, como Vanguard Group, como BlackRock, que son inversionistas internacionales que justamente tienen inyectado su capital en las empresas más importantes del mundo, ¿no? Y que les dan buen retorno, por cierto. Siendo la FIFA un actor tan importante, viniendo el Mundial ahorita en México, Estados Unidos y Canadá este año, creo que hay una sensibilidad mayor, vamos a decir así, a este tipo de escándalos, por ponerlo de alguna manera, que antes quizás eran menos visibles para esos actores internacionales, por ejemplo, ¿no? Creo también que en los últimos, vamos a decir así, 2 décadas se ha estado trabajando o poniendo sobre la mesa mucho más esta influencia de las corporaciones en la vida pública. A ver, yo intenté realmente, pues, comprar boletos para el Mundial, conforme a las reglas. Cuando se anunció que iniciaría la preventa o el registro para comprar boletos, lo hicimos mi esposa y yo, a ver, cada quien por su lado, a ver si tenemos suerte. Nos registramos esperando que pudieran avisarnos que sí. Nada. Bueno, luego en las plataformas para la reventa comencé a ver, dije, no, pues es que no hay manera. ¿Por qué? Porque todavía yo en el 86 tampoco fui, nunca he ido a un mundial, pero dije, a ver, en una de estas ahora sí, ya viejo. Pero es prohibitivo. ¿Cómo se han disparado, Obed, los precios con respecto al mundial? Ya no digamos de Qatar. No, los mundiales en México, que es
quizá el ejemplo que más próximo tenemos, de México 86 y de México 70. Estamos hablando que en México 70 las entradas estaban entre 30 y 80 pesos de la época, que serían algo así como 700 y 2,000 pesos ahorita, que si ya ajustados todo en inflación, y si lo ves a partir del salario mínimo, pues te era no solamente algo adquirible para ti, sino para tu familia, normal, ¿no? México 86 con todo y los problemas económicos, estamos hablando que estaban en ese entonces en $23, todavía era accesible. ¿Menos de 1,000 pesos? O sea, todavía era accesible comprarte unos cuantos boletos, ya un poco más caro que en México 70, pero ya en este mundial estamos hablando muchas veces 30,000, 50,000 pesos, que difícilmente va a poder adquirir un mexicano promedio a partir del salario mínimo que existe, ¿no? O aunque ganes un poco más del salario mínimo, No, también está 2 complicado. o 3 veces el salario mínimo, o hasta 4. No hay manera. O sea, un boleto para ti. ¿Cómo vas solo al estadio? Exacto. Si parte de la convivencia del fútbol es que no estés solo, sino que vayas en familia o con amigos. No hay manera, no hay manera. Es realmente un abuso, la pura codicia, la corrupción, el agandalle en el precio de los boletos, sobre todo. Así es, de hecho es un análisis, un trabajo que hace nuestro compañero Alfonso López Dávila, y vamos a ver este trabajo y volvemos. Asistir a un partido del Mundial 2026 en México se perfila como un lujo fuera de alcance para gran parte de la población. A diferencia de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, cuando existían boletos relativamente accesibles, los precios actuales reflejan un fútbol orientado a consumidores de alto poder adquisitivo, turismo corporativo y experiencias VIP. El contraste con el ingreso de los trabajadores mexicanos es marcado. El salario mínimo general ronda los 315 pesos diarios, equivalentes a unos 9,450 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte supera los 13,000 pesos al mes. Con esos niveles salariales, incluso las categorías más económicas anunciadas para algunos partidos representan una parte considerable del ingreso mensual. En 1970, el salario mínimo urbano era de 32 pesos diarios y los boletos individuales costaban entre 30 y 80 pesos de la época. Ajustados por la inflación, esos precios equivaldrían aproximadamente a entre 700 y 2,000 pesos actuales, montos mucho más cercanos a lo que un aficionado promedio podría pagar. Para el Mundial de 1986, pese a la inflación y los constantes ajustes salariales, los accesos más económicos y algunos abonos para múltiples partidos se movían en rangos que, llevados a valor actual, irían desde algunos cientos hasta poco más de 3,000 pesos dependiendo de la ubicación y el tipo de acceso. Fue también la edición en la que comenzaron a popularizarse los paquetes para varios encuentros. La edición de 2026 marca una ruptura con esos antecedentes. México albergará 13 partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero los precios anunciados para algunos encuentros han generado críticas por superar ampliamente el ingreso mensual de millones de mexicanos. Para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio en la capital del país, los boletos Hospitality Premium alcanzan los $1,825, alrededor de 35,000 pesos. Incluso la opción más económica de estos paquetes ronda los $370, equivalentes a más de 7,000 pesos. Otras categorías oficiales registran precios de $1,290 para categoría 2, $745 para categoría 3 y $370 para categoría 4. En Guadalajara y Monterrey, la situación es similar. Los paquetes Hospitality más baratos rondan entre $1,700 y $1,800, cerca de los 31,000 pesos, mientras que algunas experiencias VIP superan los $3,500, más de 60,000 pesos por persona. Además, ciertos paquetes para seguir a la selección mexicana durante la fase de grupos también rebasan esas cifras. La Copa del Mundo de 2026 será histórica por celebrarse en 3 países
y ampliar el número de selecciones participantes, pero también podría quedar marcada como el torneo en el que millones de aficionados mexicanos quedaron excluidos del espectáculo organizado en su propio país debido a los altos costos de acceso. Bien, evidentemente hay alrededor del Mundial, lo hemos visto en los últimos días, sí, hay celebración por parte de algunos, festejos y distintas cuestiones que pues se dan a conocer más, son positivas, pero también hay que hablar con quienes no están conformes, no porque no les guste el fútbol, no porque no les guste el Mundial, porque no lo sienten propio. Ya lo vimos ahorita, el tema de los boletos, difícilmente puedes encontrar ahí una identificación. En un evento que dicen ellos, no estamos invitados a nuestro propio Mundial. Son testimonios que fueron recolectando Romina Gándara, José Manuel Fuentes, a través de distintas personas con quienes hablaron y que les expresaron, por una parte, la manera en la que no se siente propio ese Mundial. Romina también habló, Álvaro, con personas que viven en torno al Estadio Azteca y que se sienten prácticamente secuestrados porque no pueden moverse libremente a partir de esta disposición de la milla segura para que quien no viva a los alrededores del Azteca no puede ingresar simple y sencillamente así. Hay todo un sistema de un código QR y demás, pero ellos se sienten pues prácticamente secuestrados dentro de su propia zona. Sí, por supuesto, el que vivir en las inmediaciones del Estadio Azteca en particular, pues es en estos, cuando hay acontecimientos como la inauguración el día de este jueves, pues es una prisión. Y no es solamente el día de ayer, todo lo que implicó la remodelación del Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México, y todo lo que implica de manera cotidiana el que haya espectáculos ahí, la falta inclusive del agua. Todo Exacto. Tiene un impacto en la población que reside por ahí, pero en general tiene un acontecimiento mundialista, pues un sentido excluyente. Hay mucha gente que no lo siente para nada propio. Así es, Álvaro, y de hecho es parte de estos testimonios que recopilaron nuestros compañeros Romina Gándara y José Manuel Fuentes. Vamos a verlo y volvemos. Por culpa de la FIFA no estamos siendo invitados a nuestro propio Mundial. A horas de que inicie el Mundial de Fútbol, el ambiente mundialista en la Ciudad de México luce más apagado de lo que muchos imaginarían para una de las sedes anfitrionas. Las protestas que persisten en el primer cuadro de la ciudad, las molestias por las obras de última hora en el transporte público, un zócalo cercado por vallas y las restricciones impuestas por la organizadora FIFA han contribuido a configurar un escenario distinto al de otros mundiales. Para algunos ciudadanos, el torneo no solo representa boletos costosos y reventa, sino también gastos adicionales para acceder a las transmisiones de todos los partidos. Una combinación de factores que alimenta una sensación compartida, la de no estar invitados a su propio mundial. Creo que el ambiente mundialista yo lo había sentido en otros mundiales, justo menos cuando había tocado aquí en México, pero me parece que justo todas esas normas y todos esos límites no vienen como tal del gobierno de la ciudad, sino vienen de la FIFA. La FIFA es como la que está queriendo como llenar de dinero sus bolsillos a costa de nosotros, o sea, del disfrute de unos pocos, porque incluso también como la transmisión, los derechos de transmisión solo los tiene Televisa, bueno, ViX. No los tienen ni siquiera los canales de televisión abierta, entonces va a ser todo un tema poder disfrutar de un mundial en el que se supone somos anfitriones, pero considero, por culpa de la FIFA, no estamos siendo invitados a nuestro propio mundial. Siento que la jefa de gobierno, por otro lado, se dice que ella compró los derechos de transmisión y está queriendo hacer esto más democratizador, como más para la clase trabajadora y demás, pero no lo está logrando. En el Zócalo capitalino, la estructura que sostendrá la pantalla gigante y las carpas del Fan Fest ya ocupan parte de la explanada. Sin embargo, el espacio permanece prácticamente vacío y solo se observa la presencia de trabajadores que continúan con los preparativos. Hasta ahora, únicamente se ha informado que el acceso será gratuito, pero todavía se desconoce la logística para ingresar al evento. Todavía hasta este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum no confirmó si asistirá a los festejos programados para la inauguración en el Zócalo. Incluso dijo que si no es posible habilitar esta sede, hay otras 18 para verlo de manera gratuita.
Mientras tanto, el centro histórico permanece rodeado por vallas azules colocadas ante las protestas de la gente y otras movilizaciones previstas. Las barreras han modificado la movilidad y la dinámica cotidiana de la zona, y aunque en las calles ya aparecen algunos indicios mundialistas, playeras de la selección mexicana, balones y álbumes de estampas, entre quienes transitan diariamente por el centro, predominan las prisas. Y quienes se detienen a conversar coinciden en algo: el fervor mundialista aún no se siente como en otras ediciones. Así que, ¿qué te puedo decir? Así que aquí está todo nuestro paraíso, está todo cerrado, se ve mal, pues realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, porque pues estamos esperando a que nos quiten todas estas vallas para que pueda entrar todo tranquilamente, pero no tenemos ni idea cuándo. Pues ya muy restringido para entrar aquí, nos tenían todo cubierto, no podía entrar la gente, no nada. Ahorita pues ya a partir de la semana pasada, del jueves para acá, ya nos abrieron para que entre un poco de gente, pero aún así pues es muy poca venta, no hay ventas. Nos ha perjudicado mucho todo esto. Todo nos ha perjudicado. Y como ciudadana, ¿cómo has visto el ambiente en tus entornos, ya sea en tu casa, familiares, en tu colonia, aquí? ¿Crees que a diferencia de en otras ocasiones, otros mundiales, y más que México es el anfitrión, crees que hay suficiente ambiente como se esperaría? No, nada. Totalmente diferente a otras veces. ¿Qué crees que se vive? Pues ahorita más que nada pues a todo lo de la gente, de los maestros. Y ahorita pues inclusive lo que están diciendo que vienen los de Ayotzinapa, vienen los de los transportistas, o sea, viene todo eso y eso perjudica mucho más porque la gente se espanta y se va. Sí, también es eso de que pusieron muchas restricciones en el sentido que van a cobrar bastante, van a cobrar. Y la verdad pues así como está ahorita la economía, pues mucha gente se va a limitar a verlos. Y yo creo que pues eso, ahí hubiera habido un apoyo muy grande para todos, para que pues todo el mundo lo disfrutara, porque ahorita sí es una exageración lo que están cobrando, es una exageración. Ahora sí que el VIX, que es 900 pesos, todo eso, o sea, hay gente que realmente no lo puede pagar. Bueno, ¿cómo encontró el Zócalo? ¿Qué le parece ahora con todo lo del mundial? No, Está pues la valla. muy feo, ¿no? Porque no se puede transitar. ¿Usted qué piensa del mundial? ¿Siente que, a diferencia de otros años, bueno, de otras ediciones, usted ha visto de donde usted es que haya más afición, o cómo ha sentido como ciudadano y como mexicano? Más que Pues ahora, no he visto mucha afición, la verdad no, la gente no está prendida como en otros mundiales, ¿no? A este panorama se suman las obras que continúan a marchas forzadas en el transporte público. En estaciones como Hidalgo, los trabajos siguen en fachadas, accesos y áreas de circulación. Las escaleras eléctricas permanecen fuera de servicio y los usuarios deben avanzar entre aglomeraciones, polvo y cuellos de botella. La situación también se repite en Bellas Artes, donde los pasajeros enfrentan filas, trabajos inconclusos y afectaciones derivadas de las remodelaciones. Las molestias también alcanzan a quienes utilizan diariamente el metro para trasladarse a su trabajo. Sin embargo, no todas las opiniones son negativas. Andrea Aguilar consideró que los trabajos eran necesarios para rescatar espacios públicos que pertenecen a toda la ciudadanía. Pues están quedando también muy bonitas. Han sido obras de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Además, las estaciones del metro que se están rehabilitando, pues ya necesitaban una rehabilitación completa y creo que se está llevando a cabo. Llegamos al final de 7 días y le vamos a dejar con este trabajo de nuestras compañeras y mi compañero Arturo Daén sobre lo que aconteció antes, durante y después de la inauguración del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Pues como además del disfrute, pues hubo muchas protestas, algunas sin causa, digámoslo así, porque llegaron el bloque negro, denominado así por la manera en cómo actúa, a actuar como en otras ocasiones, y parte también de los problemas que en México
existen, que no van a terminar solamente porque se haya inaugurado o porque esté en curso un mundial. Los problemas siguen y parte de estos problemas son los que narran nuestras compañeras y Arturo Daen. Así es, Álvaro, es una crónica llena de testimonios que nos dan cuenta de este contraste donde hubo festejo, emoción, pasión futbolera y al mismo tiempo la oportunidad para hacer visibles, por ejemplo en el caso de las madres desaparecidas, pues hacer visibles su dolor, su problemática y la manera en la que utilizaron el día de ayer para expresarla. Pues ahora sí que vamos a ver esta crónica y con esa nos estamos despidiendo, Álvaro. Pues sí, y a salud. Muy buenas noches. Hasta luego. A las 12. Así que llegando me fui a dar un tour y ya regresé acá a formarme. Para la afición nunca hay muros ni nada que lo pueda impedir. Así que si la afición que llevas dentro nadie te la puede quitar y vas a buscar la forma siempre de apoyar a tu selección. Pues mi hijo se fue a laborar con unos amigos y pues ya nomás fue la llamada de que pues no llegó en el domicilio donde se quedaba y ahí supe el momento de su desaparición. Ya llevo 1 año, 9 meses casi de la desaparición de mi hija. Desapareció en diciembre del 24. Sí, son como 18 meses. Y pues la fiscalía, pues caso nulo. Todos estamos peleando porque estamos de este lado. Que aunque no hay una empatía de la gente y a pesar que afectamos a los ciudadanos, nos toca estar de este lado y pues, la lucha en que se nos dé la pronta localización de nuestros desaparecidos. Creo que es un momento en donde todos nos debemos apoyar. Yo ahorita traía un cartel con una frase que se adjudica al Che Guevara, que dice, si no luchamos juntos, nos matan por separado. Entonces, en este país han ocurrido tantas cosas tan trágicas que sería incongruente y definitivamente tremendo no ser solidario con el dolor de todos esos familiares que han perdido a un ser querido. Yo he estado leyendo comentarios acerca de que si son grupos de choque en contra del gobierno. No son grupos de choque en contra del gobierno. Son personas heridas que ya no saben hacia dónde gritar o qué hacer para que les den una noticia de las personas que quieren. Y lo peor de todo esto es que en cualquier momento podríamos ser cualquiera de nosotros. Te decía que ahorita, por ejemplo, estamos solidarios, están los lirios que buscan a sus familiares o a sus amigos y estamos los solidarios que, como dice el nombre, nos solidarizamos con ellos porque no sabemos en esta ruleta rusa del caos que se vive en México y el mundo en qué momento nos va a tocar a nosotros. Entonces, venimos a luchar con ellos para que nos hagamos escuchar, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos a demostrar lo que se vive en los carnavales, en la temporada de carnavales, y más que nada demostrar lo que es México, que es relajo, que no tiene límites y que todo lo que se vive es a costa de la burla, de la ironía y todo lo que es la mofa. ¿Qué manifestación están esperando? ¿Qué manifestación viene? Padres buscadoras, me parece. ¡Queremos vivienda! ¡El mundial nos vale verga!
Mira, quien no tuvo incertidumbre fue la afición. Desde las 5 de la mañana estuvieron a lo largo y ancho rodeando el Zócalo para poder entrar. Así que mira, hoy tenemos a más de 50,000 que ya están entrando al Zócalo, viviendo esta experiencia de un gran festival. Los que quieren vivir con emoción este primer partido, la inauguración, y además quiero decirte que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad 18 festivales futboleros para que la población también pueda acudir a cada una de los distintos espacios de las demarcaciones territoriales. Pero mira la afición, feliz. Esta ciudad, como siempre decimos, es de derechos y libertades, porque hoy están decenas de miles entrando al estadio, decenas de miles entrando al Zócalo, y también hay manifestaciones. Se respeta, se concilian los derechos, porque tanto derecho tiene un manifestante como cualquier ciudadano de gozar, de disfrutar el Fan Fest y todos los espacios públicos. Siempre cuando hay una obra, a veces se limita, sufre la población por esta razón. Pero ahorita las principales obras ya fueron concluidas y ya la población las podrá disfrutar. Tú puedes ir al Parque Elevado, al Jardín Flotante, y puedes ver cuánta gente llega, disfruta en la noche, los videomappings que hay a toda hora, y la gente está disfrutando mucho. ¿Cuál es tu intención de echarles pétalos? Pues que tengan un poco de toque sobre los muertos que están acompañándonos. Gracias. Nosotros sí los vamos a buscar. Y son unos traidores al pueblo, porque hoy por unas monedas se venden. Cuando a ustedes los corrompen, no les pagan bien. También les dan la puñalada por la espalda. Despierten, exijan un salario digno. Y los tienen parados 20 horas y ni siquiera un agua les dan. Ese es un pago por su servicio. Por eso ustedes se venden al crimen y permiten que jovencitas sean desaparecidas, violentadas y vendidas por el crimen organizado. ¿Quiénes son esos de las playeras blancas? Pregúntales a ellos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Son del gobierno. Ayer nos dijeron que venían de Secretaría de Gobierno y también venían de la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Derechos Humanos, muchos de civiles. No nos han querido decir de qué son, pero sabemos que son servidores del gobierno y desde el día de ayer están aquí en una valla que dicen que es un cinturón de paz, que no hace más que ser una provocación para las madres y los padres que vienen desde otros estados y desde hace años pidiendo justicia. ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí.